A reading from the book of Lectura del libro del Eclesiástico. Happy the husband of a good wife. Dichoso el marido de una mujer buena, se doblarán los años de su vida. Peaceful and La full. mujer hacendosa hace prosperar al marido. Wife is a generous Él giver. cumplirá sus días en paz. Mujer buena es buen partido, que recibe al que teme al Señor, sea rico o pobre. Like the sun Estará contento y tendrá cara de alegre en toda sazón. Mujer hermosa deleita al marido. which shines Mujer prudente lo robustece. Mujer discreta es don del Señor. golden columns on No se paga un ánimo instruido. shapely limb, Mujer modesta duplica su encanto. as lasting No hay belleza solid rock. que pague un ánimo casto. In the heart of all. El sol brilla en el cielo del Señor. La mujer bella en su casa bien arreglada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, be my rock of safety. Lord, be my rock of safety. In you, O Lord, I take refuge. Let me never be put to shame. In your justice set me free. Incline your ear to me and speedily rescue me. Lord, be my rock of safety. Be a rock of refuge for me, a mighty stronghold to save me. For you are my rock, my stronghold. Lead me, guide me for the sake of your name. Lord, be my rock of safety. Let your face shine on your servant. Save me in your merciful love. Be strong, let your heart take courage, all who hope in the Lord. Lord, be my rock of safety. Like the sun rising in the Lord's heavens, Como el sol que se levanta en el cielo del Señor, a light la mujer hermosa es la mujer que mantiene bien su hogar. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. will be assembled Él separará a unos de otros, two groups, as a shepherd. como un pastor separa las ovejas de las cabras, The sheep he will y place pondrá las ovejas a su derecha on his left. y las cabras a su He will say izquierda. to those on his Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan, ustedes benditos de mi Padre, inherit the kingdom hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. for I was hungry and you Porque tuve hambre y me dieron de comer, gave me drink. I tuve was sed a y me stranger, dieron de beber, naked. fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Then the just will answer, Entonces los justos le contestarán, Señor, we see you hungry, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? when did we welcome ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, you? o desnudo y te vestimos? When did we visit ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? answer them, I El rey les dirá, les aseguro, as often you did it que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Domini. The emergence of the third order of El surgimiento de la orden terciaria de los franciscanos no fue algo homogeneous. That it's homogéneo, the same everywhere, and that had fue que algo que haya sido lo mismo en todo lugar. movements. Hubo muchos movimientos laicos en aquella época, en los siglos XII y XIII. Estaban llenos de movimientos laicos, lo cual significa que la persona ordinaria, en lugar del One in the monastery clero o los que están en el monasterio, desiring deseaban holiness, buscar la santidad. desiring to seek A holiness, menudo deseaban buscar la santidad mucho más que aquellos have professed que por profesión habían profesado santidad de vida y se entregaron a diferentes obras, forms of life. a diferentes formas de vida. Lay movement Así que hay diferentes movimientos laicos, los cuales, dependiendo de la región, la ciudad, la casa, pueden ser diferentes. Así que en aquel entonces, junto antes de San Francisco, hubo diferentes grupos laicos que in some places got all trapped en algunos lugares to deny the reality se desviaron, empezaron a negar la realidad de la encarnación, la realidad incluso del cuerpo then also the reality y también la realidad del pecado, o casi podemos llamarle una antirrealidad in a sense. en cierto sentido. Elizabeth of Hungary Santa Isabel de Hungría knowing no se crió conociendo a los franciscanos. years De hecho, ella falleció 5 años después de San Francisco she was 24 at y tenía 24 años en aquel entonces, had married pero se casó in her y even before knowing the Franciscans e incluso antes de conocer a los franciscanos ya tenía un gran deseo de cuidar de los pobres y los enfermos. Louis Y su esposo was very happy that his wife, I mean, you have tenía mucho gusto. when, Uno tiene sus momentos, por supuesto, that although we have a very y a different pesar que tenemos un sentido muy distinto here, de contagio, como ocurre durante esta pandemia, but that our Lord identifies himself pero que nuestro Señor se identifica a sí mismo these who are ill. con aquellos que están enfermos. Of Pensamos en especial de la identidad del Señor naked and thirsty al estar hambriento y desnudo passion. y So prisionero y en su pasión.
The reality is, La realidad es que todos nosotros estamos llamados a la santidad y ese llamado a la santidad no in the same way, se expresa en la misma forma so en holiness todos. isn't just La santidad no es según form, exterior. una forma exterior de vida. Are not called to live Todos no están llamados clerics, a vivir como clérigos o monjes o monjas, but in every state of life, sino que en cada estado en la vida able to grow in somos capaces de according to our crecer en ese amor de Dios que entra en nuestros corazones, el espíritu que nos ha sido dado. Así que cuando los franciscanos finalmente se presentan her town, so a su sent ciudad, Francisco había empezado a enviar mucho friars tiempo antes personas, frailes, a otras regiones de Europa, claim a way proclaman una forma de vida is embraceable by all. que todos pueden aceptar. Es la vida que el Señor mismo proclama, All to repent que todos hemos de arrepentir y creer en el Evangelio. is proclaimed Y el Evangelio es proclamado, la palabra de Dios es proclamada no professional religious sencillamente, no solo para los religiosos profesionales, por llamarles así, los clérigos, los religiosos, sino, como sabemos, la palabra de Dios, Jesucristo, proclaim this word viene a proclamar esta palabra de arrepentimiento, no solo al principio de su vida, sino incluso antes de ascender al cielo. tells the apostles Él proclama, y le dice a los apóstoles una vez más, que proclamen un mensaje de arrepentimiento y crean en el Evangelio and then baptism. So y en el bautismo. The Franciscans were Los able to franciscanos eran capaces de escuchar confesiones, estando en una facultad universal, incluso hoy es faculty, which casi universal, pero es una facultad que nos es dada. to hear confessions, and this helped Podemos escuchar confesiones y esto nuevamente ayudó a formar el alma, confessor que un confesor bueno y santo es capaz de ayudar al penitente a vivir la vida del Evangelio. is not I'm La confesión no se trata de decir, tú estás bien y yo estoy bien. Muchas veces tenemos que invigorate, re-encourage, volver a fortalecer, volver a animar concept, no solo el concepto, a simple concept porque no es un concepto sencillo, la realidad misma del amor de Dios individual soul. por cada alma individual y la forma en que Dios mismo en su misericordia nos llama A life a una vida no solo of peace, of de paz interior, embraces sino una vida que acepta una cruz a diario y está dispuesta a entregar la vida de uno por friends, even los amigos de uno, one's enemies. incluso por los enemigos de uno, amar incluso a nuestros enemigos. Saint Francis San Francisco band y su grupo viajero life, which is presentan una forma de vida by all. So not all que are called todos pueden aceptar. No todos están llamados a la pobreza radical que but it los franciscanos aceptan, taught in the council that pero como enseña el concilio, all are called to en Lumen Gentium, todos estamos llamados a aceptar los consejos evangélicos live del Evangelio en la forma en que seamos capaces de hacerlo según nuestro estado en la vida, vivir en obediencia absoluta a la palabra de Dios to live a life of y chastity. vivir una vida de castidad según nuestro estado en la vida. These three means to holiness, Sin estos tres medios hacia la santidad, no one algunos can save elementos de los living. So no, uno no puede ser salvado sin vivir ciertos elementos de esto. Es algo muy importante. La gente puede tener la misericordia de Dios, por supuesto, so Franciscanism is not a pero el franciscanismo no es una secta de ideales ascetas o un grupo de you know, mushiness, but de life
exceso de emoción. Es una vida concreta que es expresada in the living out of al vivir la palabra de Dios. living out of the Así que beatitudes, the living al vivir las bienaventuranzas, al vivir the life of Christ. la vida de Cristo una vez más, de escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. Again, is not by our own Y nuevamente, esto no es por nuestro propio poder. only thing that San Francisco diría que lo único que nos pertenece and sin son nuestros vicios y pecados, that we do, which is good, que todo lo que hacemos, que es bueno, es un don de Dios, whatever God que Dios mismo, says or does in us. lo que Dios diga o haga en nosotros, que nunca hemos de ser celosos de lo que Él dice o hace en los demás, This again is a work. porque nuevamente esta es la obra de gracia. Saint Elizabeth, I haven't Santa Isabel, no he hablado mucho acerca de ella, prepared as well as I should, but que debería haber preparado mejor, pero es un alma muy hermosa again is natural que nuevamente, naturalmente and all es atraída a la vida de santidad y todos nosotros por naturaleza estamos atraídos y nos realizamos al vivir una vida de santidad, al vivir la palabra misma del Evangelio, al volver a vivir en nuestro estado en la vida de Jesucristo.